Hola, hoy vamos a hacer un viaje muy interesante, un viaje en el tiempo de más de un siglo para ver cómo ha cambiado el matrimonio en América Latina. Vamos a ver cómo algo que era un contrato para toda la vida se ha convertido en una elección muy personal y que no para de cambiar. Es una transformación brutal, de una de las instituciones más básicas de nuestra sociedad. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. Aquí está el meollo de la cuestión, la tensión que lo define todo. A ver, ¿qué es? ¿Un destino sagrado para siempre? ¿O es un camino que elegimos para ser felices y que, oye, si no funciona, se puede dejar? La respuesta, como vamos a ver, ha dado un giro de 180 grados en muy poco tiempo. Venga, empezamos. Acto primero. La institución sagrada. Nos vamos a principios del siglo XX, hasta más o menos 1960. Y ojo, porque en esa época el matrimonio no era una opción más, era el destino. Las reglas del juego eran, de verdad, otra historia, comparadas con las de ahora. Y para entender ese mundo hay que mirar estos 4 pilares. Es que era una combinación perfecta, por así decirlo, para que nada se moviera. Por un lado, la Iglesia Católica, con un poder inmenso, dictaba lo que estaba bien y mal. Luego, las leyes, basadas en el Código Napoleónico, lo hacían prácticamente imposible de disolver. Además, la presión social era tal que las mujeres se casaban jovencísimas, antes de los 20. Y por si fuera poco, en muchas zonas rurales ni siquiera elegían, eran matrimonios concertados. Vamos, que no era una decisión personal, era una pieza más en el engranaje social. ¿Y qué pasaba si a alguien se le ocurría salirse del guión? Pues se encontraba con esto, la muerte social. Y no es una exageración, no era que te miraran mal por la calle, era literalmente que te borraban del mapa. Te quedabas sin familia, sin amigos, sin comunidad, nada. Es una forma brutal de entender la presión que había para aguantar lo que fuera con tal de seguir dentro del matrimonio, a cualquier precio. Y todo se reducía a esto, una firma. Simple, ¿verdad? Pues era lo más definitivo que había. Porque esa firma no era el inicio de nada, no. Era el final de tu independencia como individuo, sobre todo si eras mujer. Era un contrato blindado que solo, y digo solo, la muerte podía anular. Pero bueno, como todo muro, por muy alto que sea, al final le salen grietas. Y eso es lo que pasa en nuestro segundo acto. Nos vamos a los años 70, hasta 2010 más o menos. Una época de cambios brutales, casi como un terremoto social, donde ese muro que parecía eterno empieza a temblar. Y claro, esto no pasó de un día para otro. Fue más bien un efecto dominó, una cascada. Fíjense, en los 70, las mujeres empiezan a entrar de forma masiva a trabajar. Eso les da independencia económica. Casi a la vez llega la píldora, la revolución de los anticonceptivos, que les da control sobre sus cuerpos. Y con esos dos cambios tan potentes, las leyes, poco a poco, no tuvieron más remedio que adaptarse. Pero fíjense en el último dato que es increíble. Chile legalizó el divorcio en 2004. En 2004. Eso nos da una idea de lo lenta y lo dura que fue esta lucha. Así que, al final, la clave de todo esto es un cambio de chip, un cambio total de mentalidad. Lo que era un sacramento sagrado, algo casi místico, pasa a verse como lo que es, un contrato civil. Y aquello de vivir en pecado, que sonaba terrible, pues se transforma en algo tan normal como las uniones libres. El lenguaje lo dice todo, ¿verdad? Y cuando parecía que la cosa iba a seguir evolucionando a su ritmo, más o menos predecible, ¡boom! Llegó algo que nadie esperaba y que lo aceleró todo. Entramos en el tercer acto, la pandemia. Un paréntesis en la historia, que sometió a las parejas a una prueba de estrés como nunca antes se había visto. Miren este número, porque es una auténtica barbaridad. Un 54% menos. Más de la mitad de las bodas que estaban planeadas en México en 2020, por ejemplo, se esfumaron, no se hicieron. Fue como si alguien le diera el botón de pausa. Todo el tinglado de bodas, ceremonias, papeleo, frenazo en seco. Pero aquí viene lo curioso, la paradoja. Los divorcios también cayeron, casi un 43%, y uno podría pensar, qué bien, la gente se reconcilió. Pues no, la razón era mucho más simple. Los juzgados estaban cerrados. Las ganas de separarse seguían ahí, créanme. Pero era imposible hacerlo, la maquinaria burocrática estaba parada. Es que, claro, esa convivencia forzada, 24 horas al día, 7 días a la semana, fue como un acelerador de partículas para las relaciones. Las pequeñas manías, los problemas que se iban barriendo debajo de la alfombra durante años, de repente se convirtieron en montañas. Fue la prueba de fuego final, y la verdad es que muchas parejas se quemaron. Y con todo esto, llegamos a nuestro último acto,
a la hora mismo, a cómo es el panorama de las relaciones después de todos estos cambios y del acelerón de la pandemia. Vamos a ver cómo se quiere y cómo se deja de querer en el mundo de hoy. Este gráfico habla por sí solo, ¿no? Hoy, de cada 100 matrimonios, 33 acaban en divorcio. O sea, 1 de cada 3. Ya no es algo raro, ni mucho menos esa muerte social de la que hablábamos. Es una opción más, una salida totalmente normalizada y una realidad para muchísima gente. Y claro, esta es la otra cara de la moneda. Cada vez hay más parejas que directamente eligen no casarse. La unión libre, o vivir juntos sin papeles, no para de crecer. Fíjense en los datos, del 11% en 2005 a un 18% previsto para 2025. Esto demuestra que casarse ya no es el único camino, ni siquiera el camino por defecto para tener un proyecto de vida en común. Incluso los que sí dan el paso, los que dicen sí quiero, lo están haciendo a su manera. Las reglas del juego han cambiado por completo. Se acabaron las bodas gigantes por compromiso, ahora se llevan las bodas micro, súper íntimas, o las bodas rococó glam, que son pura experiencia para los sentidos, o las bodas sostenibles. Lo importante ya no es la lista de invitados, es la pareja. Y por supuesto, un cambio fundamental ha sido la legalización del matrimonio igualitario, que ha redefinido y enriquecido lo que significa formar un hogar. Bueno, y después de todo este viaje, llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Si las reglas de antes ya no valen, si hasta que la muerte nos separe ya no es la meta, ¿cómo sabemos si una relación ha tenido éxito? ¿Con qué vara medimos ahora? Yo creo que esta frase lo clava. El éxito ya no se mide por la duración, sino por la autonomía y el bienestar de los individuos. Es que es un cambio de paradigma total. Hemos pasado de un modelo basado en aguantar, en la resistencia, a uno donde lo que importa es la felicidad, el crecimiento personal, el estar bien. Y desde ese punto de vista, un divorcio que libera a dos personas puede ser muchísimo más exitoso que un matrimonio de 50 años de infelicidad. Y terminamos lanzando esta pregunta al aire. Si en poco más de 100 años todo ha cambiado tanto, ¿se imaginan cómo será una relación exitosa en 2050? ¿Existirá el matrimonio como hoy? ¿Habrá nuevas formas de estar juntos que ni nos imaginamos? Bueno, ahí queda la reflexión sobre el futuro del amor. Da para pensar, ¿eh?